Lo que sucedió ese primer día cambió completamente mi perspectiva sobre el liderazgo y curiosamente tiene una conexión increíble con cómo los romanos formaban a sus líderes más efectivos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a este mi primer video. Mi nombre es Sandra Pacheco, soy empresaria y emprendedora y hoy vamos a hablar de algo fascinante, cómo una práctica del Imperio Romano de hace 2000 años puede revolucionar tu forma de liderar. Pero antes de sumergirnos en la historia romana, les quiero contar algo personal. Cuando tenía 17 años, recién graduada del colegio, quise buscar mi primer trabajo. Y en esa época mi papá tenía una clínica muy exitosa, así que hablé con él y él decidió darme trabajo. Obviamente yo sabía que no conocía todavía nada del tema de negocios, apenas había empezado mi primer semestre de administración de empresas. Sin embargo, yo decía, seguramente voy a tener un cargo, si no gerencial, por lo menos en la parte administrativa. Lo que sucedió ese primer día cambió completamente mi perspectiva sobre el liderazgo y curiosamente tiene una conexión increíble con cómo los romanos formaban a sus líderes más efectivos. Mi padre me llevó a la recepción de la clínica y me dijo, ok, aquí vas a empezar. Pueden imaginar mi cara. La hija del dueño en recepción, la verdad yo en principio esperaba otra cosa. Pero mi padre agregó algo que nunca olvidé y aún resuena mucho en mí. Y es que me dijo, Sandra, para liderar verdaderamente tienes que conocer cada aspecto del negocio y no desde los reportes, sino desde la experiencia real. Y saben qué es lo mejor, que aquí viene algo fascinante, y es que los romanos ya habían descubierto esto hace miles de años. Y es que los romanos tenían un sistema brillante que le llamaban el cursus honorum. Piensen en él como un programa de desarrollo de liderazgo, además el más efectivo de la historia. Básicamente, los romanos tenían un sistema en el que si tú querías llegar al cargo más alto, que era de cónsul, tenías que pasar por los diferentes cargos para formar diferentes habilidades. Entonces tú tenías que empezar básicamente como en un tributo militar, donde básicamente aprendías liderazgo básico en el campo y entendías las necesidades de primera línea. Luego pasabas a cuestor, que ya era donde ya manejabas finanzas y recursos y también desarrollabas algunas habilidades administrativas. Luego de esto, seguías ya como edil, donde gestionabas proyectos públicos y aprendías sobre relaciones comunitarias. Y después como pretor, donde ya resolvías disputas y desarrollabas juicio y tomas de decisiones. Hasta que ya podías llegar a aspirar a ser cónsul, donde ya tenías que liderar con visión completa y tomabas decisiones estratégicas. Lo brillante era que no podías saltarte niveles, realmente cada paso era esencial. Ahora traslademos un poco esto a la actualidad. Les cuento un poco de mi propia experiencia en la clínica. Al iniciar en recepción, pues obviamente en este cargo tuve la oportunidad de aprender sobre todas las frustraciones que tenían los pacientes y familiares de los pacientes. Como era una clínica avanzada porque tenía unidad de cuidados intensivos, pues podrán imaginarse, se lidiaba mucho con el tema de los familiares, de la tristeza de ellos. Entonces me enseñó mucho a entender qué eran las cosas que ellos necesitaban, cuáles eran sus dolores, cómo nosotros podíamos hacer las cosas mejor para darles en medio del dolor una experiencia que fuera mucho más tranquila. Además, aquí entendí todo lo que eran los cuellos de botella en la programación de citas y también descubrí los patrones de las quejas y reclamos o por qué era que se quejaban realmente los pacientes y familiares. Luego de esto ya pasé al área administrativa, donde ya pude más ver de cerca los procesos, cómo era que se llevaban, cómo funcionaban los líderes de las áreas, cómo influía cada área en cada parte del proceso del paciente. Y eso también fue súper enriquecedor, obviamente. Después tuve la oportunidad de estar en el cargo de gestión de personal y este cargo también fue súper importante, sobre todo aportó mucho a lo que me dedico hoy, porque aquí fue donde desarrollé la empatía con diferentes roles, aprendí a manejar conflictos, que además me han pasado historias increíbles con esto, así que síganme porque más adelante les contaré muchas de estas historias y cómo manejarlos me enseñó también a formar mucho de lo que es mi carácter hoy en día. Además, en este cargo entendí las motivaciones del equipo, lo que ellos necesitan, lo que buscan.
Y ya cuando llegué a la dirección administrativa, pues obviamente pude implementar cambios efectivos porque ya conocía qué era lo que pasaba en cada uno de los procesos de la empresa. Además, tenía mucha más credibilidad en el equipo porque había pasado por todos los cargos. Es decir, al hablar con alguien, yo podía decirle desde la empatía, realmente yo sé qué es lo que tú necesitas, yo sé cómo puedes mejorar porque yo ya estuve ahí. Y además, obviamente entendía el impacto de cada decisión que yo tomaba. Actualmente, tengo una compañía que hace consultoría para compañías de construcción aquí en Estados Unidos. Y una de las cosas que yo veo constantemente en todos mis contratistas es muy aplicable a esto que les estoy contando, porque, por ejemplo, los mejores supervisores de obra en las empresas de construcción empezaron como ayudantes. Entonces, siendo ayudantes, pudieron aprender sobre todo el tema de herramientas, sobre todo el tema de los procesos, los desafíos de seguridad que se enfrentan, y esto los hace ahora mejores supervisores. Yo misma he podido aplicar todo esto en mi empresa, porque claro, cuando la empresa inició, obviamente yo hacía de todo un poco. Poco a poco, a medida que la empresa fue creciendo y fueron llegando nuevas personas, pues ya empecé yo a delegar. Pero había una ventaja grandísima y es que cuando yo delegaba, realmente sabía qué delegar, sabía cómo hacerlo, cómo enseñar el proceso para que fuera mucho mejor. Hoy en día, después de más de 8 años que tiene la empresa, cuando hay una persona nueva en el equipo o inclusive alguno de los de mi equipo me pregunta algo sobre algún proceso, para mí es muy fácil decirles o darles herramientas para que ellos mejoren sus procesos, porque yo ya estuve ahí, ya entiendo cómo funciona, ya entiendo cómo fue, así que para mí sí ha sido muy importante el conocer cada uno de los departamentos y de los procesos de la empresa. Muchas veces mis estudiantes y las personas con las que hablo me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo implementar yo esto en la empresa? Bueno, esto depende también mucho del punto en el que su empresa esté. Si, por ejemplo, tú eres un emprendedor, apenas estás pensando en montar tu negocio, seguramente inicialmente vas a tener que hacer todo de todo un poco. En la medida que vayas a delegar, es importante que tú sepas que cuando delegues, como ya estuviste haciendo ese proceso, vas a tener más herramientas para poderlo delegar, para delegarlo de mejor manera, digámoslo así. Pero ahora, si tu empresa de pronto ya está un poco más avanzada, ya tiene los procesos, ya no te puedes, digamos, como devolver a cargos que no hiciste en algún momento, hay una herramienta que es muy importante que inclusive la aplicaban los directivos de IKEA hace algunos años y es el tema de enroque de cargos. Cuando tú haces cambio de roles entre tu propio equipo, esto es muy valioso porque ellos aprenden obviamente otros procesos, pueden ser más empáticos con lo que la otra persona está haciendo porque muchas veces entre los departamentos o cargos diferentes, por ejemplo, es muy fácil juzgar de, oh, ¿por qué él no lo hace de tal manera o no lo hace de tal otra? Cuando tú ya te haces parte de ese proceso, obviamente entiendes de pronto mucho más las razones. Entonces esto le da mucha más empatía al equipo, y también, obviamente, cuando una persona diferente ve los procesos, digamos, desde afuera, va a ser mucho más fácil que genere ideas que sean disruptivas y que les permita cambiar los procesos dentro de la empresa. Así que esto es una herramienta que es bien interesante para esto. Obviamente también me preguntan mucho, pero bueno, ¿y qué conflictos se pueden presentar o qué cosas, qué piedritas en el camino me puedo encontrar? Pues hay una cosa y es que en general el temor al cambio, en general una cosa que enfrentamos nosotros mucho como líderes es que cuando cambiamos cosas, cuando insertamos nuevos procesos o cuando cambiamos formas de hacer dentro de la compañía, se genera, digamos, un temor al cambio. Por eso es muy importante que siempre se explique cuál es el objetivo de lo que se está haciendo. Una cosa que es vital es explicarle muy bien a los empleados, a tu equipo de trabajo, a tus colaboradores, explicarles por qué se están dando los cambios. Yo veo que uno de los errores grandísimos que cometen los líderes es que cuando generan cambios en la compañía no explican por qué lo hacen y eso genera mucho más, digamos, temor de parte de la gente y mucha más resistencia. Otro de los desafíos importantes es el tema de luchar con el tema de los egos y de las percepciones. Claro, si yo estoy cambiando de cargos, puede pasar que alguna persona de tu equipo diga, pero ¿por qué tengo que yo cambiarme de cargos? Que no estoy haciendo las cosas bien. Por eso también es importante, pues, no solo explicarles por qué se hace, sino sobre todo darles apoyo y generar un tema de reconocer el progreso. Es decir, estar siempre apoyándolo y como te digo esto, bueno, si tú lo vas a implementar, no tiene que ser un cambio de un mes, de meses, de años, no, tú puedes hacer un cambio por unas horas. Vamos a hacer un enroque de cargos mediodía o un día.
y así, no tiene que ser para siempre. Y si se los dice, seguramente ese tema de los egos va a empezar a bajar un poco porque saben que no es algo definitivo. Entonces, ¿qué podemos aprender de los romanos y de mi padre? Que el verdadero liderazgo se construye desde abajo, con experiencia práctica, con humildad y con perseverancia. Ahora los invito a reflexionar. ¿Qué áreas necesitan ustedes explorar? ¿Cómo pueden implementar esto en su organización? Déjenme los comentarios abajo y si quieren escuchar sobre más temas de liderazgo, no olviden seguirme en mis redes sociales como Sandra Pacheco MBA y también suscríbanse, denle clic a la campanita para que se enteren cada vez que saque un nuevo video y los espero aquí para que sigamos entrenándonos como empresarios y emprendedores. Nos vemos en el próximo episodio.